¿Cómo están? Buenas tardes. Soy el alumno Omar Cirilo Gómez. En esta ocasión vamos a realizar un video de donde vamos a hablar de la garantía del amparo en la materia penal. Nuestra profesora, la maestra Susana Guerra, nos ha instruido al respecto de este trabajo, al cual le vamos a dar cumplimiento en este momento. Buenas tardes a todos. Como repito, vamos a hablar de la garantía del amparo en la materia penal. Comenzaremos diciendo que el amparo, el juicio de amparo, nace y se deriva, se desprende de lo que establecen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, de la cual pues vamos a hablar un poquito en las siguientes diapositivas. Haremos un análisis breve del artículo 103 constitucional, mismo que estatuye que compete a los tribunales de la Federación resolver las controversias que se susciten cuando existen supuestos de procedencia, primeramente como número 1, se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. Número 2, por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de lo que hoy conocemos como Ciudad de México. Y, número 3, por normas generales o actos de autoridades de las entidades federativas que invadan la competencia de la autoridad federal. Ok. También hablaremos un poco de manera resumida del artículo 107 constitucional, también de donde deriva el juicio de amparo, y nos dice este 107 que cómo se establecen las bases para el juicio de amparo. Primeramente nos dice que este principio se rige, o estos principios se rigen en el juicio de amparo y que establece los supuestos en este 107 de procedencia del juicio de amparo, ya sea amparo directo o amparo indirecto, que son las dos figuras de las que se desprende de la ley de amparo, es decir, amparo directo o amparo indirecto. También nos dice este mismo 107 qué recursos podemos utilizar en materia de amparo. Así nos explica también qué es la suspensión del acto reclamado y también los procedimientos en el juicio de amparo, presentación de la demanda, de garantías, en el amparo directo o en el amparo indirecto. Ok, vamos a dar una breve conceptualización de lo que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que en un determinado acto, ya sea por acción u omisión de alguna autoridad, genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva. Con el fin, este juicio tiene la finalidad de restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales aquel derecho que le haya sido violado por la autoridad. También la propia ley de amparo en su artículo 5 nos habla de quiénes son los sujetos de este juicio o las partes de este juicio y que tienen capacidad y personería. ¿Sí? Este artículo 5 nos dice que son partes en el juicio de amparo, primeramente el quejoso, que es el promovente de este juicio, a quien la autoridad le violenta sus derechos humanos. Posterior nos dice que es la autoridad responsable, que es esta, valga la redundancia, esta autoridad que violenta los derechos humanos mediante su acto de autoridad. Nos dice que también es parte en este juicio de amparo el tercero interesado. Y por último, una figura importante dentro del derecho penal, que es el Ministerio Público. En este caso, como estamos hablando de juicio de amparo, pues bueno, nos referimos al Ministerio Público Federal. También vamos a hablar aquí en esta diapositiva específicamente que vamos a hablar sobre el plazo para interponer esta demanda de garantías. Nos dice el artículo 17 de esta
esta ley de amparo, que el plazo para presentar la demanda de amparo, lo más común, lo que siempre se conoce de manera más abundante, es de 15 días, que es como una regla general, a partir de que se tenga conocimiento del acto reclamado. Es decir, una vez que el acto de autoridad afecta a la esfera jurídica, a partir de ese momento nosotros tenemos 15 días para poder promover este juicio de amparo. Ahora bien, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o en el procedimiento de extradición, este plazo para poder presentar esta demanda de garantías es de 30 días. ¿Sí? Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria de un proceso penal que ponga una pena de prisión preventiva, este plazo puede ser hasta de 7 años. Ahora bien, contratos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, de la posesión o el del disfrute de alguno de los derechos agrarios, específicamente hablando de los núcleos de población ejidal o comunal, este amparo podrá promoverse hasta por los subsecuentes 7 años. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la libertad, esto es importante porque es muy común. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo o de los que vienen contemplados en nuestro artículo 22 de nuestra Carta Magna, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, este, este juicio de garantía se podrá presentar en cualquier momento, en cualquier tiempo. No tenemos una temporalidad, puesto que se violentan uno de los más preciados bienes jurídicos tutelados, como es la libertad. Muy bien. Dentro del juicio de amparo conocemos o tenemos una figura jurídica que se llama acto reclamado, que básicamente es la razón de ser de este juicio de garantías, ¿no? Lo que nosotros vamos a reclamar. ¿Qué dice que es el acto reclamado según la teoría? Dice que el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo o negativo, que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas o que constituye un acto concreto de efectos particulares, imputable esta acción a un órgano del Estado impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral, coercitiva, es decir, forzosamente, sin la voluntad del gobernado. El, la autoridad hace impositiva esta acción y por eso es que violenta los derechos humanos. Ok. También nos dice el artículo primero de esta ley de amparo que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite en distintos aspectos. Primeramente nos dice que por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, es todo esto contemplado en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también, esto es importante resaltar, como en los tratados internacionales de los que nuestro país, México, es parte. También nos dice este mismo artículo primero que puede existir el amparo por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política. Ahora bien, también, por último, por normas generales, actos o omisiones de las autoridades de los estados y del Distrito Federal que invadan, como ya lo dijimos, la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando pues, se violen los derechos humanos que están reconocidos y las garantías que están reconocidas en nuestra Constitución. Muy bien.
Ahora, nuestro artículo tercero de esta ley de amparo nos habla de unas formalidades en el juicio de amparo. Nos dice que en el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito, podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias que estén autorizadas por la propia ley de amparo, dejándose constancia de lo esencial. Ahora bien, es optativo y es importante mencionar esto, que este juicio de amparo se puede incoar y es de manera optativa para el promovente presentarlo ya sea por escrito, como lo acabamos de mencionar, de forma impresa o de manera electrónica, ¿sí? Los escritos que se promuevan de manera electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información que ya de las que tenemos ya conocimiento y están del acceso público, son de acceso público, donde lo único que necesitamos es, pues obviamente, la firma electrónica, que es nuestra identificación en todos esos medios electrónicos que se conocen, a efecto de que, pues, el Consejo de la Judicatura Federal, en estas herramientas que nos facilita, podamos nosotros, para que sea más pronto y expedito, nosotros podamos promover esta demanda de garantías.